Mi nuera acababa de dar a luz, pero después de ver al bebé, mi nieta de repente me jaló fuera de la habitación. Abuela, este bebé no es mi hermanito. Me quedé helada. ¿Por qué dices eso? La semana pasada vi al tío Diego acariciar la barriga de mamá y lo llamó su hijo. En ese instante me quedé paralizada, temblando mientras llamaba a mi hijo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Entré en la sala de maternidad, la puerta chirrió suavemente y de inmediato el olor característico del desinfectante del hospital me golpeó la nariz. No era agradable ese olor, pero hoy no podía opacar la alegría que me inundaba el corazón. La habitación estaba iluminada de blanco, las luces de neón reflejaban en las paredes impecables y en el centro, sobre la cama blanca, estaba Lucía, mi nuera. Se la veía agotada, el cabello pegado por el sudor, pero sus ojos brillaban como si guardaran un cielo entero de felicidad. En sus brazos, un bebé recién nacido, rojizo, diminuto, con los labios moviéndose como si soñara con algo. Junto a la cama, Alejandro, mi hijo, estaba allí, alto, pero esa noche parecía frágil. Sus manos temblaban al acariciar el cabello empapado de su esposa, y en sus ojos se mezclaba el orgullo con la emoción. Lo miré y mi corazón se calentó. Mi Alejandro, el niño que crié sola entre tantas dificultades, ahora era padre. La pequeña Mariana, mi nieta adorada, estaba pegada a mí, aferrando mi mano con fuerza. Llevaba puesto el vestido rosa de princesa que le había comprado para su 5º cumpleaños, y sus ojos grandes brillaban de curiosidad. Se estiraba en puntitas de pie, intentando ver mejor a su hermanito en los brazos de su madre. «Abuela, es tan chiquito», susurró Mariana con emoción. Sonreí, le acaricié la cabeza, sintiendo cómo la felicidad me desbordaba. Mariana era mi luz, la de toda esta familia, y ahora la familia tenía un nuevo integrante. Pensé que, aunque la vida fuera dura, todavía me regalaba momentos preciosos como este. Al poco rato, la puerta volvió a abrirse. Diego, el mejor amigo de Lucía, entró con un ramo de lirios blancos en las manos y una sonrisa radiante como el sol de la mañana. «Felicidades a los dos», dijo con voz clara, avanzando para abrazar a Alejandro y darle palmadas en el hombro con afecto. Me sorprendió un poco. Diego había llegado demasiado rápido, casi al mismo tiempo que nosotros, como si hubiera estado esperando afuera, pero de inmediato aparté esa idea. Diego siempre había sido parte de la vida de Lucía, casi de la familia. Siempre aparecía en el momento justo, con detalles y con calidez. Hoy no era la excepción. La sala se llenó de bullicio. El clic de una cámara sonó desde la esquina, donde un pariente trataba de capturar el instante. Todos reían, hablaban, el aire estaba cargado de alegría. Una enfermera entró con unos papeles para Alejandro, hablándole con tono amable pero profesional. Alejandro asintió, revisando cada hoja con cuidado, levantando la vista de vez en cuando para mirar a su esposa e hijos con ternura. Yo permanecía de pie, con la mano de Mariana aún en la mía, dejando que la felicidad me recorriera por completo. Todo parecía perfecto, como la escena de familia que siempre había soñado. Pero entonces, en un instante casi imperceptible, vi a Diego acercarse en silencio a la cuna junto a la cama. Se inclinó, observó al bebé con una expresión que no supe descifrar. Sus labios se curvaron en una sonrisa extraña, tierna, pero también enigmática. Fruncí el ceño, pero enseguida me convencí de que estaba exagerando. Diego siempre había sido así, atento, cercano, como si esta también fuera su familia. Traté de apartar la inquietud que me invadía y me volví hacia Mariana para alzarla en brazos. «Ven, que la abuela te sube para que veas mejor a tu hermanito», le dije, esforzándome por sonar alegre. Mariana gritó de alegría. Sus bracitos rodearon mi cuello, pero en cuanto la puse cerca de la cuna, sentí que algo no estaba bien. Las manitas de Mariana de pronto se aferraron con fuerza a mis hombros, tan fuerte que me detuvo en seco. Me jaló fuera del cuarto, con pasos apresurados, como si estuviera huyendo de algo. Yo, sorprendida, la seguí rápido, tratando de mantener la voz suave. «Mariana,
¿Qué pasa, hija? ¿Ocurrió algo? En el pasillo helado del hospital, Mariana se detuvo y sus ojos claros ahora estaban enrojecidos, brillando con lágrimas. Su voz temblorosa susurró como si revelara un secreto espantoso. Abuela, este bebé no es mi hermano. Me quedé paralizada, como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Mis pasos casi se tambalearon y un frío punzante me recorrió la espalda. ¿Qué dices, Mariana?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz ya empezaba a quebrarse. ¿Por qué piensas eso? Mariana bajó la cabeza. Sus pequeñas manos se aferraron a mi falda. Balbuceó, con voz ahogada. La semana pasada, en la casa, vi al tío Diego tocando la panza de mamá, y hasta le dijo al bebé en la barriga que era su hijo. Las palabras de la niña fueron como un puñal directo a mi corazón. Me quedé inmóvil, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Diego? El amigo cercano de Lucía, al que siempre consideré inofensivo, alguien querido por toda esta familia. Un dolor helado me recorrió el cuerpo entero, como si mi sangre se hubiera congelado. Quise preguntar más, insistirle a Mariana si no había escuchado mal, pero el llanto del recién nacido resonó desde dentro de la habitación, devolviéndome a la realidad. Me quedé allí, en medio del pasillo gélido del hospital, con el pitido constante de la máquina de ritmo cardíaco detrás de la puerta. Mis manos temblorosas buscaron en el bolsillo del abrigo el teléfono. Marqué el número de Alejandro, pero mis dedos temblaban tanto que casi se me cayó el aparato. Cerré los ojos y por un instante dejé de ser la Carmen de 64 años. Volví a ser aquella viuda que un día enfrentó sola al mundo para criar a Alejandro. Mi esposo, José, murió en un accidente de camión en la autopista. Ese día, el cielo de Guadalajara estaba gris, como si el mundo entero presintiera la tragedia. Alejandro apenas tenía 10 años, demasiado pequeño para entender que su padre, al que tanto amaba, jamás volvería. Recuerdo perfectamente el momento en que recibí la noticia de la policía. Se pararon frente a la casa, con voces secas, anunciando que el camión de José había sido embestido de frente por un tráiler. Yo me quedé helada, abrazando fuerte a Alejandro, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Esa noche no lloré delante de mi hijo, pero cuando él ya dormía, me senté en la cocina, abrazando una camisa vieja de José, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. Desde entonces, mi vida fue una cadena de días cargados de peso. Me levantaba a las 3 de la mañana, salía sin ruido al mercado para cargar verduras. En esas mañanas frías, mis manos se entumecían al recoger manojos de acelga, papas, cualquier cosa que pudiera vender para comprar los cuadernos de Alejandro. Había días de lluvia en que con sombrero de palma me quedaba bajo el techo del mercado, mirando a la gente pasar con el corazón pesado. Al terminar la jornada, corría a una pensión cercana para trabajar lavando ropa. Mis manos se llenaron de callos, las grietas en la piel sangraban al contacto con el jabón, pero no podía detenerme. Bastaba con ver a Alejandro estudiando bajo la luz de una lámpara de aceite, escribiendo concentrado cada letra, para que me regresara la fuerza. «Mamá, voy a estudiar mucho para que un día ya no tengas que sufrir», me dijo con su vocecita decidida. Esas palabras fueron el fuego que me mantuvo en pie durante los días más oscuros. Alejandro entendía las cosas mejor que cualquier niño que yo hubiera conocido. Nunca pedía nada, aunque a veces veía en sus ojos cómo miraba a los chicos del barrio corriendo con sus zapatos nuevos o con sus bicicletas brillantes. Una vez lo sorprendí sacando arroz frío de la olla, mezclándolo con sal y chile para comer en lugar del guiso de carne que yo había dejado a propósito para él. «Mamá, come tú, yo ya estoy lleno», me dijo, pero yo sabía que solo quería cederme su parte. Esos momentos me llenaban de orgullo y al mismo tiempo me partían el corazón. Me repetía que, aunque tuviera que sacrificar toda mi vida, le daría a mi hijo un futuro mejor. Pasaron los años y Alejandro me dio motivos para estar orgullosa. Ingresó a la universidad, estudió ingeniería eléctrica y luego consiguió un trabajo estable en una gran empresa constructora. El día que recibió su título, con el traje impecable y una sonrisa firme, lloré, no de tristeza, sino de felicidad. Lo había logrado.
tal como lo había prometido. «Mamá, ahora descansa, déjame cuidar de ti», dijo Alejandro, apretando fuerte mi mano. Por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar tranquila, como si la carga en mis hombros se hubiera aligerado un poco. El día que Alejandro se casó con Lucía, nuestro pequeño barrio en Guadalajara se iluminó como nunca. Lucía era una muchacha hermosa, dulce, con una sonrisa cálida y unos ojos llenos de vida. Me gustó desde el primer momento en que la conocí, aunque a veces me preguntaba si ella realmente comprendía las dificultades que Alejandro y yo habíamos atravesado. La boda fue en el patio de una iglesia pequeña, donde todo el vecindario se reunió, trayendo regalos sencillos y bendiciones sinceras. Yo estaba allí, con el vestido azul que Alejandro me había comprado, mirando a mi hijo tomar la mano de su esposa, con el corazón lleno de alegría y una ligera nostalgia. Tal vez aún no me acostumbraba a que nuestra familia tuviera un nuevo miembro. En la boda apareció Diego, siempre pegado a Lucía como una sombra. Era alto, apuesto, con una sonrisa resplandeciente y un aire tan natural que me resultaba extraño. Eran demasiado cercanos, casi como hermanos de sangre, pero había algo en la forma en que Diego miraba a Lucía que despertaba mi curiosidad. Él cargaba maletas para los parientes, recogía las mesas cuando la comida se terminaba e incluso salió corriendo a comprar más vino cuando la fiesta casi acababa. «No se preocupe, Diego es amigo cercano de Lucía, él es gay», me susurró un pariente al notar que lo observaba. Asentí, aliviada. Había estado pensando de más. Diego era solo un buen amigo, me dije a mí misma, y me sentí más tranquila. Después de la boda, Alejandro y Lucía se mudaron conmigo a la vieja casa de 2 pisos en Guadalajara. Esa casa, aunque pequeña, había sido fruto de mi sudor y mis lágrimas para mantenerla en pie. Ahora se llenaba de risas y conversaciones. Lucía se adaptó rápido. Solía ayudarme en la cocina, aunque a veces derramaba accidentalmente un tazón de salsa. Alejandro estaba ocupado con el trabajo, pero cada noche, al llegar, siempre encontraba un momento para platicar conmigo, preguntar si estaba cansada o si necesitaba algo. Al verlos juntos, tan unidos, sentí que tenía todo lo que una madre podía soñar. Diego empezó a aparecer con más frecuencia. Los golpes familiares en la puerta sonaban por las tardes, acompañados de su sonrisa radiante y bolsas de fruta fresca. «Doña Carmen, traje unas naranjas, para que usted y Lucía se mantengan sanas», decía, y ponía la bolsa de naranjas sobre la mesa de la cocina. Yo sonreía, agradecida por la atención de Diego. Una vez incluso trajo un frasco de miel natural, diciendo que era buena para mi salud. «Usted ya es mayor, debe cuidarse», dijo Diego, con voz sincera. Lo miré y pensé para mis adentros que tener un amigo así era realmente valioso. Por las noches en que Alejandro tenía que trabajar horas extras, yo solía sentarme sola en la sala, viendo la televisión con el volumen bajo para no molestar a Lucía. Desde la cocina, escuchaba cómo ella y Diego conversaban y se reían como 2 amigas de toda la vida. «Diego, no me molestes más, estoy ocupada cocinando», decía Lucía en tono juguetón. Yo sonreía, sintiendo la calidez de esa escena. Diego parecía haberse convertido en una parte imprescindible de la vida de Lucía y también de esta familia. Una vez lo sorprendí pelando manzanas para Lucía, mientras le contaba algo que la hacía reír sin parar. «Doña Carmen, ¿cree que tengo talento para contar historias?», me preguntó Diego con la mirada brillante. Yo asentí y solté una risa. «¿Sabes cómo alegrar a la gente?», le respondí. Alejandro también quería mucho a Diego. En algunas noches, los 2 hombres se sentaban en la terraza, tomando cerveza y hablando de fútbol, de trabajo. Recuerdo una vez que Diego llegó totalmente borracho después de una parranda con Alejandro. Mi hijo lo ayudó a entrar y lo dejó dormir en el sofá de la sala. Esa noche, yo le preparé un vaso de limonada y lo puse sobre la mesa. Él levantó la cabeza y murmuró: «Doña Carmen, usted es muy buena, gracias». Yo solo sonreí y le di una palmada suave en el hombro. En ese momento, me convencí aún más de que Diego era un amigo confiable, un compañero cercano de Lucía y completamente inofensivo. Un año después de la boda de Alejandro y Lucía, nuestra pequeña casa en Guadalajara
se llenó de luz en el día en que nació Mariana. Todavía recuerdo la inquietud de caminar de un lado a otro en el pasillo del hospital, con las piernas cansadas, pero con el corazón latiendo tan fuerte que parecía salirse del pecho. Alejandro estaba a mi lado, apretando fuerte mi mano, con el rostro pálido de preocupación. «Mamá, tengo mucho miedo», susurró con voz temblorosa. Le apreté la mano y traté de sonreír para tranquilizarlo, aunque yo también estaba temblando. «Todo saldrá bien, hijo», le dije, pero por dentro rezaba sin parar, pidiéndole a Dios que cuidara de Lucía y del bebé. Cuando el primer llanto de Mariana resonó desde la sala de partos, fuerte y claro, sentí como si el mundo entero se iluminara. Alejandro rompió en llanto, como un niño, y me abrazó, empapando de lágrimas mi hombro. «Mamá, ya soy papá», sollozaba con la voz entrecortada. Yo tampoco pude contenerme y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Fue el momento más feliz de mi vida. Después de tantos años de sacrificio, por fin veía a mi hijo convertirse en padre. Corrimos a la sala, donde Lucía yacía con el rostro empapado de sudor, pero brillando con una alegría pura. Sostenía a la pequeña Mariana en sus brazos, con los ojos encendidos como dos estrellas. «Mamá, mírala, es hermosa como un ángel», dijo Lucía, débil pero llena de ternura. Yo asentí sin poder pronunciar palabra, contemplando en silencio a mi diminuta nieta moviéndose dentro de su pañal de tela. Alejandro se inclinó y, temblando, besó la frente de su hija. «Hija de papá», susurró, con la voz llena de orgullo. Yo me quedé allí, mirando a mi hijo y a mi nuera, sintiendo que el corazón se me derretía. La primera vez que cargué a Mariana en mis brazos, sentí la fuerza de vida que emanaba de ese pequeño cuerpo. La niña estaba tibia, sus manitas diminutas se aferraban con fuerza a mi dedo, como si me dijera que había llegado para iluminar esta vida. Abracé a Mariana, tarareando suavemente una canción de cuna que mi madre solía cantar mientras las lágrimas caían en silencio. «Nietecita, eres la luz de toda esta casa», murmuré, sin saber si se lo decía a Mariana o a mí misma. Al poco tiempo, la puerta de la habitación se abrió de golpe y entró Diego, cargando un oso de peluche tan grande que le tapaba medio cuerpo. Su sonrisa radiante iluminó la habitación. «¡Felicidades! ¡Miren a este angelito!», exclamó, dejando el oso en una esquina y avanzando para abrazar a Alejandro. Me sorprendí un instante, como aquella vez en el hospital cuando nació el segundo bebé. Diego siempre aparecía en el momento justo, como si tuviera un sexto sentido que le decía cuándo nuestra familia necesitaba de su presencia. Pero enseguida dejé de lado ese pensamiento y sonreí cuando Diego pidió cargar a Mariana. «Déjenme practicar para ser un buen tío», bromeó, con los ojos brillando. Lucía sonrió, asintiendo, y Alejandro se echó a reír, dándole una palmada en el hombro. «Si tú eres el tío, seguro la van a consentir demasiado», dijo Alejandro, divertido. Yo miré aquella escena con el corazón cálido. Diego realmente era un gran amigo, pensé. Con el paso de los días, la presencia de Diego en mi casa se volvió cada vez más habitual. Venía seguido, a veces con una olla de caldo de pollo para Lucía, otras con un paquete enorme de pañales o una caja de leche en polvo. «Doña Carmen, sé que Lucía necesita alimentarse bien, déjeme ayudar», decía Diego con voz sincera. Yo me sentía agradecida, aunque a veces me preguntaba por qué era tan detallista. Había tardes en que yo estaba ocupada lavando la ropa en el patio, y Diego se quedaba jugando con Mariana, imitando maullidos de gato o ladridos de perro, haciendo que la niña soltara carcajadas. «Tío Diego, haz el elefante», pedía Mariana, y Diego inflaba las mejillas, levantando los brazos como trompa, provocando que yo también me riera desde lejos. Los vecinos empezaron a comentarlo con admiración. «Doña Carmen, qué dicha la suya, tener a Diego que cuida como de la familia, quiere a Mariana como si fuera suya», me dijo doña Rosa, la vecina, mientras yo llevaba verduras al mercado. Yo solo sonreí, asintiendo, y en mi interior agradecía tener a alguien como Diego cerca. Cuando Alejandro debía viajar por trabajo unos días, Diego casi se convertía en el hombre de la casa. Venía por las tardes,
unas veces arreglando la llave que goteaba en la cocina, otras instalando un estante en el baño. «Doña Carmen, esta llave lleva tiempo descompuesta, yo la arreglo», dijo Diego con una llave inglesa en la mano, sudor perlado en la frente. Yo lo miraba, sintiendo gratitud mezclada con un poco de admiración. Diego era joven, enérgico y siempre dispuesto a ayudar. Una vez lo sorprendí junto a Lucía doblando la ropa de Mariana en la sala, conversando y riéndose. «¿Cómo doblaste esta camiseta para que pareciera un burrito?», lo molestó Lucía, y Diego soltó una carcajada respondiendo: «Es que estoy practicando para ser chef». Yo me quedé en la puerta, contemplando esa escena tranquila. Se llevaban como hermanos, y me repetí a mí misma lo afortunada que era de que Lucía tuviera un amigo como Diego. Una noche de fuerte tormenta, todo el vecindario se quedó sin luz. Yo andaba buscando velas en la cocina cuando escuché golpes urgentes en la puerta. Diego apareció empapado, con una vela grande en una mano y varias piezas de pan todavía calientes en la otra. «Doña Carmen, me preocupaba que se quedaran con hambre, así que traje pan», dijo con voz clara. Le pasé una toalla para que se secara, conmovida por su consideración. Cenamos a la luz de las velas, con Mariana sentada en sus piernas, emocionada contando lo que había hecho en el kinder. «Tío Diego, hoy dibujé un gato enorme», presumió la niña, y Diego fingió sorpresa, abriendo los ojos de par en par. «¿De verdad? La próxima tengo que ver ese dibujo». Lucía rió, y yo, sentada allí, sentí la calidez de una familia completa, aunque fuera bajo la tenue luz de una vela. La presencia de Diego poco a poco se volvió una parte indispensable de esta casa. Era como un miembro no oficial de la familia, a veces hasta más atento que los propios parientes. Una vez, cuando me dolía la espalda por haber estado doblando ropa demasiado tiempo, Diego apareció en silencio con un frasco de aceite para masajes. «Use esto, tía, lo compré en la farmacia, es muy bueno», dijo, y se dio la vuelta antes de que yo pudiera darle las gracias. Esos gestos hicieron que le tomara aún más cariño y empecé a verlo como a un segundo hijo. Mariana creció como un rayo. Tenía los ojos brillantes y una sonrisa radiante, como los primeros rayos del amanecer. Cada vez que la miraba, sentía que la casa se llenaba de vida. «Abuela, cuéntame un cuento de princesas», solía insistir, y yo me sentaba, la abrazaba en mi regazo y le contaba las mismas historias que alguna vez le había contado a Alejandro cuando era pequeño. Al mirar a Mariana, veía la imagen de Alejandro de niño, obediente y lleno de esperanza. Pensaba en silencio que esta pequeña familia realmente había empezado un nuevo capítulo. Había llanto infantil, risas de amigos, una felicidad que parecía imposible de romper. Cuando Mariana cumplió 5 años, nuestra casa volvió a llenarse de luz, no solo por el cielo despejado, sino también por la alegría de esperar a un nuevo integrante. Una mañana temprano, mientras preparaba café en la cocina y el aroma del grano recién molido se esparcía por el aire, Lucía entró con un test de embarazo en la mano. Con timidez me lo mostró, los ojos humedecidos, los labios apretados como si tratara de contener una emoción intensa. Al mirar hacia abajo vi claramente 2 líneas rojas y mi corazón empezó a saltar de alegría. «Lucía, ¿estás realmente embarazada?», le pregunté con la voz temblorosa de emoción. Ella asintió, con lágrimas rodándole por las mejillas, y se lanzó a abrazarme. «Mamá, estoy tan feliz», susurró, y yo tampoco pude contenerme. La abracé con fuerza, sintiendo que el mundo entero sonreía a nuestra familia. La hice sentarse a mi lado, sin soltarle la mano, el corazón lleno de alegría y un poco de preocupación. «¿Te sientes bien? ¿Estás muy cansada?», le pregunté, buscando en sus ojos algún signo de agotamiento. Lucía negó con la cabeza y sonrió con dulzura. «Estoy bien, mamá, solo un poco nerviosa». Yo asentí, comprendiendo esa sensación. Ser madre por primera vez ya era un camino cargado de emociones, cuanto más ahora que esperaba a su segundo hijo. Le acaricié suavemente el cabello y le susurré: «Siempre estaré aquí, no te preocupes». En ese momento sentí que no era solo una suegra, sino también una compañera de camino,
dispuesta a compartir con ella cada alegría y cada miedo. Cuando Alejandro llegó a casa y escuchó la noticia, nunca lo había visto tan feliz. Casi saltaba de la emoción, con los ojos brillando como un niño al recibir un regalo. «Mamá, voy a tener otro hijo», gritó, y salió corriendo al mercado, regresando con una enorme bolsa llena de frutas, manzanas, naranjas, mangos, como si quisiera que celebráramos con un festín de fruta. Incluso llamó a su jefe para pedir medio día libre, solo para quedarse en casa con Lucía. Lo vi corriendo de un lado a otro, preparando jugo de naranja para su esposa, preguntándole sin parar si se le antojaba algo, y no pude evitar reír con ternura y orgullo. Mi hijo ya es todo un hombre, pensé, sintiendo el corazón cálido al verlo tan dedicado con su mujer. Y como de costumbre, Diego apareció justo después, como si tuviera un sentido especial para saber cuándo nuestra familia recibía buenas noticias. Tocó la puerta con una caja de pasteles en la mano, y encima había escrito cuidadosamente con crema: «Felicidades a la familia que pronto tendrá un nuevo integrante». «Doña Carmen, don Alejandro, Lucía, felicidades a todos», exclamó Diego con una sonrisa radiante que iluminó la habitación. Yo sonreí, sentí la sinceridad en su voz, pero en el fondo de mi corazón un leve presentimiento se encendió. Diego siempre aparecía en el momento justo, siempre atento, pero ¿por qué seguía sintiendo una distancia invisible entre la cercanía de él y lo que yo realmente sabía de él? Desde ese día, Diego empezó a venir a casa con más frecuencia. Algunas mañanas, cuando Alejandro tenía que ir a obras lejanas, Diego se ofrecía a llevar a Lucía a sus controles de embarazo. «Don Alejandro está ocupado, yo la llevo, no se preocupe, doña», me decía con un tono suave pero lleno de responsabilidad. Yo asentía, agradecida, aunque por dentro me invadía una sensación difícil de explicar. Una vez, parada en el patio, miré por la ventana y vi a Diego poner la mano en la panza de Lucía, bromeando: «Estoy seguro que esta vez es un varoncito, ¿verdad, campeón?». Lucía se rió fuerte, sin mostrar la menor incomodidad, y le respondió: «Si te equivocas, te voy a obligar a comprar leche en polvo todo un año». Me quedé ahí, forzando una sonrisa, pero por dentro sentí un ligero malestar. Eran muy cercanos, como hermanos, pero ¿por qué algo me decía que no todo estaba bien? En las comidas, Diego siempre servía a Lucía, a veces un trozo de carne guisada, a veces unas verduras hervidas. «Coma más, tiene que estar fuerte para alimentar al bebé», le decía en tono de broma. Alejandro solo se reía, incluso lo molestaba. «Cuidas a mi esposa mejor que yo, Diego». Todos reían, y yo trataba de unirme al ambiente, pero en lo profundo comencé a preguntarme si la atención de Diego era realmente solo amistad. Cuando venían parientes de visita, todos alababan la suerte de Alejandro por tener 2 ayudantes maravillosos. Yo, la madre siempre presente, y Diego, el amigo de su esposa, siempre dispuesto a ayudar. «Doña Carmen, su casa sí que tiene bendición», decía doña Rosa, la vecina, con admiración. Yo sonreía, asentía, pero por dentro llevaba un peso que aún no me atrevía a nombrar. Empecé a arreglar el cuarto pequeño del segundo piso, que antes usábamos como bodega. Limpié el polvo de la cuna de madera que Diego había traído en su camioneta. «Doña Carmen, esta cuna es muy resistente, se la llevo para el bebé», dijo Diego al entregarla, con los ojos brillantes. Le di las gracias, pero cuando me quedé sola en el cuarto, colgando unas cortinas blancas recién compradas, me invadió una melancolía extraña. Este cuarto, esta cuna, todo estaba listo para una nueva vida, pero ¿por qué no lograba sentirme del todo tranquila? Mariana, en cambio, estaba feliz con su papel de hermana mayor. Pasaba el día cargando su muñeca vieja, fingiendo cambiarle los pañales, darle leche, y hasta me insistía en que le enseñara cómo cargar a un bebé. «Abuela, ¿cómo lo cargo para que no llore?», me preguntó con sus ojitos grandes y brillantes. Me senté a su lado y le mostré cómo sostener la cabeza de la muñeca, cómo darle unas palmaditas en la espalda, con el corazón lleno de ternura y un poco de nostalgia. «Vas a ser una hermana maravillosa», le dije, acariciándole el cabello. Por las tardes, Diego solía llevarla al parque cercano. Le enseñaba a andar en bicicleta o la empujaba en el columpio. «Tío Diego, más alto», gritaba Mariana, riendo a carcajadas.
Yo los observaba de lejos, agradecida de que él le diera tanta alegría a mi nieta. Pero cada vez que lo veía jugar con Mariana, una pregunta volvía a rondar en mi mente. ¿Por qué Diego dedicaba tanto tiempo a nuestra familia? Esa noche, toda la familia se reunió en el porche, tomando té caliente bajo la luz tenue de la luna. Alejandro abrazó a Lucía por los hombros, con voz llena de orgullo. «Nuestra familia pronto seremos 4, mamá». Lucía sonrió, se acurrucó contra su esposo, mientras Mariana se sentaba en mis piernas, abrazando a su muñeca y parloteando sobre el hermanito que imaginaba. Yo sonreí, con el corazón rebosante de alegría, creyendo que otro niño haría que este hogar fuera aún más completo. De pronto, la voz de Alejandro en el teléfono me devolvió a la realidad. «Mamá, ¿qué pasa? ¿A dónde fuiste? Vi que Mariana te llevó afuera». Dudé, quise contarlo todo, pero me contuve, por miedo a acusar injustamente a alguien inocente. Diego siempre solía bromear con Lucía de esa manera. Quizás Mariana lo había malinterpretado. «No es nada, hijo». Toqué por error, colgué, caminé por el pasillo del hospital, pero cada paso me pesaba como si llevara piedras. Los días después de que Lucía diera a luz al pequeño Jaime, el ambiente en la casita de Guadalajara siempre estaba lleno de vida. El llanto del bebé se mezclaba con las risas y charlas de todos, como una melodía alegre, pero en mi interior una tormenta de dudas empezaba a gestarse en silencio. Cada vez que miraba a Jaime, con su piel rojiza y sus ojitos aún cerrados, trataba de buscarle algún parecido con Alejandro, pero cuanto más lo observaba, más se me oprimía el pecho. El susurro de Mariana en el hospital seguía rondando en mi cabeza, como una espina clavada en el corazón, imposible de sacar. Una mañana temprano, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana, estaba doblando ropa en la sala cuando escuché unos golpes familiares en la puerta. Diego entró, cargando una bolsa de pañales y una lata de leche en polvo, hablando sin parar. «Tía Carmen, me preocupa que Alejandro esté demasiado ocupado y no alcance a todo, así que vengo a echar una mano». Sonreía radiante, como si nada en el mundo pudiera inquietarlo. Asentí, forzando una sonrisa en respuesta, aunque por dentro me invadía una incomodidad extraña. Diego fue directo a la cocina, abrió el armario como si estuviera en su propia casa y empezó a preparar la leche de Jaime con una destreza sorprendente. «Yo hago esto rapidísimo, tía, no se preocupe», dijo, guiñándome un ojo. Yo solo asentí, pero su mirada, la manera tan natural en que se movía como dueño de la casa, me provocó un escalofrío. En ese instante, los recuerdos regresaron de golpe, nítidos como una vieja película. Recordé tantas veces que Diego aparecía en casa, siempre confiado, siempre cercano. Una vez, abrió el refrigerador para sacar una botella de agua como si fuera lo más normal, y luego se sentó en el sofá con Mariana en sus piernas, mirando caricaturas juntos. «Tío Diego, haz la voz del señor Ballena», gritó Mariana, y Diego rió a carcajadas, imitando una voz grave, haciendo que la niña soltara risitas. En ese momento, yo lo tomé como la cercanía de un buen amigo, pero ahora cada recuerdo parecía encajar como piezas de un rompecabezas que no me atrevía a mirar completo. Una tarde, hace algunos años, mientras yo tendía la ropa en el patio, escuché las carcajadas de Mariana desde la cocina. Curiosa, miré por la ventana y vi a Diego poniéndose el pañuelo de Lucía en la cabeza, fingiendo ser la señorita Lucía para hacer reír a Mariana. Lucía estaba al lado, riendo y negando con la cabeza. «Si actuaras en teatro, seguro serías famoso, Diego». Mariana se abrazó a la pierna de Diego, lo miró con sus ojitos brillantes y le dijo con inocencia: «Tío, te pareces mucho a mi papá». En aquel entonces solo sonreí, pensando que los niños decían cosas adorables. Pero ahora, esas palabras me atravesaban como una daga, despertando una incomodidad difusa. ¿Parecido a Alejandro? ¿O tal vez algo más? Otro recuerdo volvió a surgir, más claro que nunca. Fue una noche de lluvia intensa, cuando Alejandro estaba de viaje de trabajo durante 3 días en una obra lejana. Todo el barrio se quedó sin luz, y yo andaba buscando velas cuando Diego tocó la puerta, empapado de pies a cabeza, con una linterna en la mano. «Doña Carmen, vine a ver si todos estaban bien», dijo, y enseguida revisó el interruptor en la esquina de la casa. Cuando la luz regresó,
Vi a Diego y a Lucía sentados en la sala, conversando en voz baja hasta bien entrada la noche. ¿Te acuerdas de la vez que fuimos de campamento? Esa vez casi nos perdemos, contó Diego, riéndose a carcajadas. Lucía asintió, con los ojos brillantes, y respondió: Tú sí que eres un experto en meterte en líos. Yo estaba en la puerta de la cocina, mirándolos, pensando que solo era una amistad cercana. Pero ahora, al recordarlo, me pregunto, ¿por qué hablaron tanto, si en la casa solo estábamos nosotros tres? La imagen de Diego tocando el vientre de Lucía cuando estaba embarazada de Jaime volvió a mi mente, tan clara como si pasara frente a mis ojos. Mi hijo, había bromeado él, con una sonrisa radiante. En ese momento pensé que era solo un comentario sin importancia, una broma inocente. Lucía se había reído a carcajadas, y Alejandro le dio una palmada en el hombro a Diego diciendo: Si reclamas a mi hijo como tuyo, te demando. Todos rieron, y yo también me uní a aquella alegría. Pero ahora, cada vez que recuerdo esas palabras, un escalofrío me recorre la espalda. Las palabras de Mariana en el hospital fueron como una llave, abriendo las dudas que yo había intentado enterrar. Esa noche, cuando todos ya dormían, me senté junto a la cuna de Jaime, meciéndolo suavemente hasta que cerró los ojos. La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando su pequeño rostro. Me incliné para mirarlo con detenimiento, buscando algún rasgo de Alejandro, sus cálidos ojos cafés, su nariz recta, o la sonrisa que siempre reconocía en mi hijo. Pero mientras más lo miraba, más notaba algo extraño. El puente alto de su nariz, la ligera inclinación de sus ojos en las comisuras. ¿Cómo podía parecerse tanto a Diego? Me quedé inmóvil, apretando el borde de la cuna, sintiendo como si el corazón me oprimiera el pecho. No puede ser, me repetí, intentando expulsar ese pensamiento. Pero cada pieza del pasado, las veces que Diego aparecía, los momentos demasiado cercanos con Lucía, empezaban a encajar, formando una imagen aterradora a la que no quería enfrentarme. Una tarde de fin de semana, nuestra pequeña casa se llenó con la cálida luz amarilla. Todos estábamos reunidos en la sala. El ambiente parecía imposible de más alegre. Alejandro, torpe pero feliz, cargaba a Jaime en brazos. El pequeño dormía plácidamente. Su boca se movía como si soñara. Lucía iba y venía, recogiendo la mesa, mientras el tintinear de los platos se mezclaba con la risa clara de Mariana, que jugaba parqués conmigo. «¡Abuela, te gané!», gritó la niña, levantando la barbilla orgullosa cuando su caballo verde pasó por delante del mío. Sonreí, acariciándole el cabello, esforzándome por disfrutar aquel instante de felicidad, aunque por dentro un oleaje oscuro se agitaba en silencio. De pronto, sonaron los golpes en la puerta, y Diego entró con una caja de flan aún tibio, el aroma dulce del caramelo inundando la sala. «Aquí está mi especialidad, que la disfrute la familia», dijo con una sonrisa brillante como el sol. Alejandro soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro. «Siempre sabes cómo alegrarnos, Diego». Lucía también se giró, los ojos iluminados. «Si pusieras una pastelería te harías rico». Diego guiñó un ojo y respondió: «Si es para ustedes, no necesito hacerme rico». Todos rieron, y por un instante traté de convencerme de que todo seguía siendo normal, que las dudas dentro de mí no eran más que producto de una mente vieja y temerosa. Durante la comida, Diego seguía animado como siempre. Le sirvió un trozo de estofado a Lucía bromeando: «Come mucho para que el bebé crezca fuerte y sano». Lucía sonrió, asintió agradecida, mientras Mariana insistía una y otra vez en que Diego contara un chiste. «Tío Diego, cuenta la historia del gato que canta», le rogaba, y Diego imitó la voz de un gato maullando, haciendo que Mariana riera a carcajadas. Alejandro estaba ahí, mirando la escena con ojos llenos de cariño, pero yo no podía sumarme a esa alegría. Cada vez que Diego le servía comida a Lucía, cada vez que miraba a Jaime con ternura, un escalofrío me recorría la espalda. Las palabras susurradas por Mariana en el hospital seguían repitiéndose en mi cabeza, como un eco imposible de callar. El tío Diego llamó al bebé su hijo. Después de la cena,
Alejandro salió al balcón a atender una llamada de trabajo. Su voz grave se mezclaba con el viento de la noche. Lucía estaba ocupada dándole pecho a Jaime, sentada en un rincón, acariciándolo con suavidad. Diego seguía en la mesa, tomando un poco de jugo de naranja, charlando con Mariana sobre una película animada nueva. De pronto sonó su teléfono. Contestó y su expresión cambió. Habló apresurado. Sí, ya voy para allá. Se levantó, se disculpó. Tía Carmen, tengo un asunto urgente, debo irme. Gracias por la cena. Asentí con la cabeza, observando cómo Diego salía a toda prisa, dejando sobre la mesa un vaso de vidrio a medio terminar, con una tenue marca de labios en el borde. Al limpiar, mis ojos se detuvieron sin querer en ese vaso. Una idea atrevida, casi descabellada, me atravesó la mente. Me quedé inmóvil, con el trapo en la mano, sintiendo que el corazón me latía más fuerte que nunca. ¿Y si ese vaso podía ser la clave para aclarar las dudas que me estaban devorando? Miré alrededor, asegurándome de que nadie me viera, y con cuidado tomé el vaso, lo envolví en una bolsa de plástico limpia y lo escondí bajo la cama de mi habitación, el corazón golpeando como si acabara de cometer un delito. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté, pero en el fondo sabía que no podía detenerme. Necesitaba la verdad, por dolorosa que fuera. A la mañana siguiente, mientras Alejandro llevaba a Lucía y a los niños a su chequeo médico de rutina, yo salí de casa en silencio. Ya lo tenía preparado. Unos cabellos de Mariana que recogí de la almohada, un pedacito de uña de Jaime que corté con cuidado mientras dormía, y una muestra de sangre de Alejandro que había conseguido en el hospital después de su donación. Tomé la bolsa con el vaso y salí a la calle, con la sensación de que todo el mundo me observaba. Al llegar al laboratorio de ADN, le expliqué a la empleada, con la voz temblorosa, «Necesito saber si el bebé es hijo de mi hijo». La joven me miró sorprendida, pero ante la súplica de una anciana como yo, asintió, recibió las muestras y prometió procesarlas lo antes posible. Los días siguientes fueron eternos. Me levantaba temprano a preparar el desayuno, llevaba a Mariana a la escuela, hablaba y reía con Lucía como si nada, pero por dentro estaba ardiendo. Cada vez que miraba a Jaime, veía los ojos de Diego, y cada vez que Lucía sonreía a Alejandro, me preguntaba si en realidad escondía algo. Una tarde, Diego volvió de visita y alzó a Jaime en brazos, jugando con él. «Este niño está creciendo rápido, ¿verdad, tía Carmen?», dijo, mirándolo con ternura. Asentí, pero por dentro se me erizó la piel. La forma en que Diego lo miraba, la manera en que le acariciaba suavemente el cabello, era insoportable para mí. Me di la vuelta, fingiendo estar ocupada limpiando la mesa, solo para ocultar mis manos temblorosas. Contuve todo dentro, sin atreverme a decirle nada a nadie. Tenía miedo de que si lo contaba, esta familia se desmoronara. Pero tampoco podía vivir para siempre con las dudas que me carcomían día tras día. Cada noche, acostada en mi cama, miraba al techo tratando de convencerme de que estaba exagerando, de que Mariana solo era una niña, de que Diego no era más que un buen amigo. Pero entonces, la imagen del vaso de vidrio, con aquella marca de labios apenas visible, volvía a aparecer como un recordatorio de que no podía seguir escapando. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentada en el porche mirando las gotas resbalar por el cristal de la ventana, sonó mi teléfono. La voz serena de la empleada del laboratorio retumbó en el otro extremo. «Señora Carmen, los resultados ya están listos. Puede venir a recogerlos en cualquier momento». Apreté fuerte el teléfono, con el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. Susurré un agradecimiento, pero al colgar, todo mi cuerpo se quedó entumecido. Sabía que el momento de enfrentar la verdad había llegado y que, fuera cual fuera el resultado, cambiaría todo. Esa misma tarde, bajo una lluvia persistente, caminé rápido hasta el laboratorio, llevando un paraguas viejo que ni siquiera abrí, dejando que el agua empapara mi ropa. La joven empleada del laboratorio, con una mirada seria, me entregó un sobre blanco. «Debería buscar un lugar para sentarse antes de abrirlo», dijo,
con una voz suave pero llena de advertencia. Asentí, aunque mis piernas parecían de piedra. Me senté en una silla plástica y fría en la esquina de la sala de espera, y con las manos temblorosas rompí el papel. Las letras bailaban frente a mis ojos, confusas y enredadas, pero la conclusión era tan clara como un filo cortante. Mariana y el pequeño Jaime tenían vínculo de padre e hijo con la muestra de ADN tomada del vaso de Diego. Y ninguno de los dos tenía lazos de sangre con Alejandro. El mundo se me vino abajo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, arrastrándome a un abismo sin fondo. El papel resbaló de mis manos y cayó al piso, pero no lo recogí. Me quedé ahí, mareada, con los ojos nublados por las lágrimas. Diego, a quien había considerado como a un segundo hijo, en quien toda la familia confiaba, resultaba ser quien nos traicionó. Y Lucía, mi nuera querida, me había ocultado un secreto devastador. Mariana, Jaime, los nietos que yo amaba más que a mi propia vida, no eran hijos de Alejandro. Me abracé el pecho, sintiendo cómo mi corazón se desgarraba, cada latido dolía como si fuera el último. Esa noche, al llegar a casa, intenté mantener una expresión serena, como si nada hubiera pasado. Lucía acunaba a Jaime, meciéndolo suavemente bajo la luz tenue de la lámpara. Alejandro ajustaba la baranda de la cuna, murmurando que debía comprar más tornillos. Me quedé de pie en la puerta, observándolos, forzando una sonrisa que mis labios se negaban a dibujar. «Mamá, ¿ya cenó?» «Le dejé un plato en la cocina», dijo Lucía con su tono dulce de siempre. Asentí, esquivando su mirada, temiendo que si la sostenía un segundo más, acabaría gritando toda la verdad. En la mesa, Mariana contaba alegremente lo que había pasado en la escuela, con una voz tan clara como campanas. La maestra dijo que mi hermanito se parece más al tío Diego que a papá. «Abuela», comentó, con los ojos brillantes. Sus palabras atravesaron mi corazón como una aguja afilada. Sentí un nudo en la garganta y el arroz en mi boca se volvió amargo, imposible de tragar. Alejandro rió fuerte, acariciándole la cabeza. «Ay, esta niña». La maestra solo bromeaba, pero Lucía, lo noté, se quedó helada, con un destello de pánico en la mirada antes de apartar los ojos rápidamente. Apreté los palillos con fuerza, respirando hondo para no perder el control. Las palabras inocentes de Mariana, sin saberlo, fueron otra estocada que confirmó los gritos de mis sospechas. A la mañana siguiente, cité a Lucía en una cafetería pequeña cerca de casa. Elegí un rincón apartado, donde nadie pudiera escucharnos. Cuando ella llegó, puse el sobre blanco sobre la mesa. Mi mano temblaba tanto que hizo que el café se derramara un poco. «Lucía, necesito hablar contigo», le dije con voz baja pero firme. Ella miró el sobre, luego me miró a mí con una expresión de sorpresa. «¿De qué se trata, mamá?», preguntó suavemente. Respiré hondo, reuní todo mi valor y empujé el sobre hacia ella. «Léelo. Este es el resultado de la prueba de ADN». Lucía tomó el sobre, lo abrió y vi cómo su rostro se puso pálido, pero enseguida soltó una risa amarga, torcida. «No puede ser, te equivocas. Diego no puede tener hijos. Él quedó estéril», dijo, con voz temblorosa, pero segura. Negué con la cabeza, mirándola directo a los ojos. «Lucía, este resultado es real. Mariana y Jaime no son hijos de Alejandro, son hijos de Diego». Mi voz se quebró, pero me obligué a decirlo todo. Lucía se quedó helada y de pronto se puso furiosa. «¿Me estás acusando de algo que no hice?», casi gritó, haciendo que varias personas en la cafetería voltearan a mirarnos. «Diego es mi mejor amigo, tú lo sabes. Él nunca haría eso». Traté de mantener la calma, aunque por dentro ardía. «Lucía, yo tampoco quería creerlo, pero la verdad está aquí», dije, señalando el papel. Ella negó con fuerza, las lágrimas le corrían por las mejillas. «Estás equivocada, no entiendes nada». Nuestra discusión empezó a llamar la atención, y supe que no podía seguir. Me levanté en silencio, tomé el sobre y salí de la cafetería, con el corazón pesado de impotencia. Lucía seguía allí, con la cara entre las manos, los hombros temblando. Al llegar a casa, me quedé de pie junto a la ventana, mirando el patio, donde Alejandro jugaba con Mariana. La niña corría, su risa clara llenaba el aire,
pero cada sonido era como una puñalada en mi pecho. Alejandro la levantó en brazos, la giró en el aire, y la niña gritó emocionada: «Papá, hazlo otra vez». Apreté los labios, conteniendo las lágrimas. Alejandro amaba a Mariana y a Jaime con todo su corazón, y yo sabía que, si esta verdad salía a la luz, se destrozaría. Apreté con fuerza la cortina, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Quería confrontar a Lucía, quería enfrentar a Diego, pero no podía. No por mí, sino por Alejandro. Mi hijo confiaba ciegamente en Lucía, y yo sabía que si lo decía, no lo soportaría. Tenía que descubrirlo y enfrentarlo por sí mismo. Los días después de aquella conversación en la cafetería, la casa se volvió más sofocante que nunca. El lugar, antes lleno de las risas de Mariana y los llantos de Jaime, ahora estaba cargado de un silencio tenso, como si hubiera un muro invisible entre Lucía y yo. Ella evitaba mi mirada, y cada vez que le preguntaba algo, respondía con frialdad: «Mamá, estoy ocupada con Jaime. Lo que quieras pregúntame mañana», decía, y se alejaba con el niño en brazos. Me quedaba allí, mirando su espalda, con el corazón encogido. Quería gritar, quería preguntarle por qué, pero cada vez que abría la boca, la imagen de Alejandro riendo con Mariana volvía a mi mente y me detenía. Tenía miedo de que la verdad destruyera todo, de que le robara a mi hijo la sonrisa. Una noche, mientras yo estaba sentada tejiendo un suéter para Jaime, bajo la luz tenue de la lámpara, Alejandro entró en la sala con la mirada llena de preocupación. Se sentó a mi lado, con las manos entrelazadas, y dijo en voz baja: «Mamá, ¿qué pasa entre tú y Lucía? Los veo muy raras». Me quedé helada, casi se me cae la aguja de tejer. Lo miré a los ojos y vi sinceridad, pero también confusión. «No pasa nada, hijo», respondí, tratando de mantener la voz tranquila. «Seguramente Lucía y yo tuvimos un malentendido». Pero la mirada de Alejandro me dijo que no me creía. Asintió, aunque fruncía el ceño, como si una semilla de duda ya hubiera echado raíces en su corazón. Apreté el hilo de lana con fuerza, con el pecho encogido, sabiendo que no podría guardar este secreto para siempre. Unos días después, Alejandro de repente me dijo mientras desayunábamos: «Mamá, creo que debería hacerme un chequeo médico completo. Tengo que estar seguro de que estoy bien de salud para poder cuidar de Mariana y de Jaime». Su tono era suave, pero yo escuché la inquietud en su voz. Asentí y, forzando una sonrisa, le dije: «Sí, hazte el chequeo, mejor prevenir». Pero dentro de mí, una ola oscura se agitaba. Sabía que si Alejandro se revisaba, la verdad podía salir a la luz, y no estaba segura de estar lista para enfrentar las consecuencias. Lo acompañé al hospital, me quedé en la sala de espera con el bolso de tela viejo entre las manos, rezando para que todo no resultara tan malo como temía. El día de los resultados, Alejandro y yo nos sentamos en el consultorio del médico, en un ambiente tan pesado que casi no se podía respirar. El doctor, un hombre mayor con lentes gruesos, hojeó el expediente y luego suspiró, con la mirada llena de pesar. «Lamento mucho informarle, señor Alejandro», dijo con voz grave. «Los resultados muestran que usted es infértil de nacimiento. Su conteo de esperma es prácticamente nulo. No hay posibilidad de concebir de manera natural». Alejandro se quedó inmóvil, como una estatua, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Yo le tomé la mano, sintiendo su piel helada en la mía, mientras mi corazón latía con violencia en el pecho. «Doctor, ¿está seguro?», preguntó Alejandro con voz quebrada, como aferrándose a un hilo de esperanza. El médico asintió, con una expresión de compasión. «Lo siento mucho, señor Alejandro». En el autobús de regreso a casa, Alejandro iba sentado junto a la ventana, la mirada perdida en el vacío. Apretaba tanto los resultados que el papel estaba arrugado. Yo quería decir algo, consolarlo, pero tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Entonces, como si ya no pudiera más, Alejandro murmuró, con la voz rota: «Si es así, Mariana y Jaime, ¿de quién son hijos?». Esa pregunta fue como un cuchillo, que no solo le atravesó el alma, sino también me desgarró el corazón. Le tomé la mano, queriendo asegurarle que todo estaría bien, pero sabía que ya nada podría estarlo.
Al llegar a casa, Alejandro entró en silencio a su cuarto y sacó todos los álbumes de fotos de la boda y de Mariana cuando era niña. Se sentó en el suelo, revisando página por página, foto por foto, como buscando alguna señal que desmintiera la verdad. Yo me quedé en la puerta, con el corazón hecho trizas al verlo. Cuanto más miraba, más extraña se volvía su expresión, como si empezara a notar que los rasgos de Mariana y de Jaime no se parecían a los suyos. «Mamá, mira», dijo con voz temblorosa, señalando una foto de Mariana. «La niña no tiene mi nariz, tampoco mis ojos». Apreté los labios, incapaz de responder, y solo me senté a su lado, poniendo una mano en su hombro como una forma de consuelo. Esa noche, el ambiente en la casa se volvió espeso, tan pesado que costaba respirar. Lucía estaba lavando los platos en la cocina, mientras yo jugaba con Mariana en la sala, intentando que la niña no notara lo extraño de la situación. Pero entonces Alejandro entró, con los resultados de la prueba en la mano. Tiró el papel sobre la mesa, justo frente a Lucía, y con la voz ronca, apretando cada palabra, dijo: «Explícame, ¿de quién son Mariana y Jaime?». Lucía se puso pálida. Las manos le temblaron y dejó caer un plato, cuyo estallido sonó seco. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, intentando negar. Pero al mirar el papel, rompió en llanto y gritó: «Todo es un malentendido, tienes que creerme». Alejandro no dijo nada, solo se quedó de pie, con una mirada helada y aterradora. Nunca había visto a mi hijo así, como un extraño lleno de dolor y rabia. Mariana, al escuchar el ruido, salió corriendo del cuarto, se aferró a la camisa de su padre y preguntó con voz asustada: «Papá, ¿por qué regañas a mamá? ¿Qué hizo mal?». Alejandro se limpió las lágrimas a toda prisa. Se agachó para abrazar a la niña, pero yo vi sus hombros temblar, como si contuviera un torrente de emociones. «No es nada, mi amor», susurró, pero su voz se quebró, incapaz de ocultar el dolor. Yo me quedé apartada en un rincón, sintiendo claramente que la tragedia de mi familia acababa de comenzar. Lucía cayó de rodillas en el suelo, aferrándose al borde de la camisa de Alejandro, mientras las lágrimas le corrían como lluvia. «Tienes que creerme, no fue mi intención, de verdad no lo sabía», sollozaba, con la voz entrecortada, suplicando una oportunidad de salvarlo todo. Pero la mirada de Alejandro, enrojecida de ira y sufrimiento, solo la observaba con una frialdad que jamás había visto en mi hijo. «Entonces dime, ¿de quién son?», gruñó Alejandro, apretando con tanta fuerza el brazo de la silla que las venas se le marcaban en la frente. Su voz era ronca, como si cada palabra desgarrara su propio corazón. Yo estaba allí, con el corazón latiendo a golpes, sintiendo que el piso se sacudía bajo mis pies. Quise correr hacia él, abrazarlo, pero mis piernas no respondieron. Lucía bajó la cabeza, los hombros le temblaban, y tras un silencio asfixiante, gritó con desesperación: «Son de Diego, con nadie más estuve, solo con él». Y hundió el rostro en el suelo, llorando tan fuerte que desgarraba el silencio. Alejandro se levantó de golpe, golpeó la mesa con la mano y las tazas tintinearon con estrépito. «¿Desde cuándo?», gritó, con un dolor insoportable en la voz. Lucía, aún arrodillada, lloraba mientras lo contaba entre sollozos. Habló de una fiesta con amigos, años atrás, cuando bebió de más y despertó al lado de Diego. Él no paraba de disculparse, juraba que nadie lo sabría, dijo Lucía con las manos cubriéndose la cara. Contó que después Diego la buscó varias veces, con la excusa de solo desahogarse, y la engañó diciéndole que se había inyectado hormonas y era estéril. Le creí, lo quise como a un amigo cercano, nunca pensé. La voz se le cortó en un sollozo. Yo estaba allí, escuchando cada palabra, con el alma ardiendo. Cada frase de Lucía era como un cuchillo, no solo clavado en Alejandro, sino también en mi corazón. Diego, a quien yo había visto como a un segundo hijo, resultó ser el que había traicionado a toda esta familia. Y Lucía, la nuera que tanto quise, había flaqueado, dejando que una amistad ciega le nublara la razón. Quise gritar,
Quise preguntarle por qué dejó que todo llegara tan lejos, pero no pude. Solo me quedé de pie, apretando los puños, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Alejandro soltó una risa amarga, una sonrisa cargada de resentimiento, y su mirada se volvió más fría que nunca. ¿Gay? ¿Estéril? ¿De verdad creíste todas esas mentiras?, preguntó, la voz temblando de furia. Lucía solo pudo cubrirse el rostro, sollozando. Yo siempre pensé que Mariana y Jaime eran tus hijos. Nunca quise traicionarte. Tienes que creerme. Pero Alejandro solo negó con la cabeza, los ojos vacíos, como si todo el amor y la confianza que alguna vez tuvo en Lucía se hubieran desvanecido. De repente, Mariana salió corriendo del cuarto contiguo, con los ojos desorientados, su manita aferrándose a mi pierna. «Abuela, ¿por qué mamá está llorando?», preguntó, con la voz temblorosa y los ojos muy abiertos, llenos de confusión. Yo la alcé de inmediato, la abracé fuerte contra mi pecho, tratando de ocultar mi propio dolor. «No pasa nada, mi amor. Mamá solo está un poco cansada», le susurré, llevándola a la habitación y cerrando la puerta. Me senté en la cama, cantándole una canción de cuna para dormirla, pero los sollozos desgarradores de Lucía desde la sala seguían colándose, como un recordatorio de que la felicidad de esta familia ya se había roto. Le acaricié el cabello a Mariana, mirando cómo poco a poco se quedaba dormida, mientras mi corazón se sentía oprimido. Esa niña, mi adorada nieta, no llevaba la sangre de Alejandro, pero seguía siendo mi luz. Y yo me preguntaba, ¿cómo podría protegerla de esta tormenta? Al amanecer, cuando la tenue luz de la luna entraba por la ventana, escuché ruidos en la habitación de Alejandro y Lucía. Salí al pasillo y vi a Alejandro empacando una maleta, cada movimiento firme pero lleno de dolor. La puerta de la habitación se cerró de golpe y Lucía corrió detrás, aferrándose a la mano de su esposo. «Alejandro, no me eches, no nos dejes, hazlo por Mariana, por Jaime», suplicaba ella, empapada en lágrimas. Pero Alejandro la apartó con brusquedad, la voz helada. «No vuelvas a llamarlos mis hijos. Ahora lárgate de esta casa». Su voz retumbó cortante, como una daga que cortaba de raíz toda esperanza. Lucía se desplomó en medio del pasillo, el llanto ahogado en su garganta, mientras Alejandro azotaba la puerta y sus pasos pesados resonaban en la quietud de la noche. Unas semanas después de aquella noche fatídica, me encontré frente a la puerta del juzgado de familia en el centro de Guadalajara. El ambiente dentro era frío. El olor a papeles viejos se mezclaba con el eco seco de los pasos sobre el piso de piedra. Me senté al lado de Alejandro, sintiendo la tensión que emanaba de mi hijo. Él permanecía erguido, con las manos fuertemente entrelazadas, la mirada clavada en el suelo, como si no quisiera enfrentar a nadie. Al otro lado de la sala, Lucía sostenía a Jaime en brazos. Su rostro estaba demacrado, exhausto, y los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. Mariana se sentaba en la última fila junto a un pariente lejano, con sus ojitos cristalinos llenos de tristeza, mirando alrededor como tratando de comprender lo que pasaba. Yo la miraba, con el corazón hecho trizas. Mariana, mi pequeña luz, no merecía cargar con este dolor. La audiencia comenzó, y el abogado de Alejandro se puso de pie, su voz clara y serena. «Mi cliente Alejandro solicita el divorcio. Él no reclamará ningún bien y está dispuesto a ceder la custodia total de los dos niños, Mariana y Jaime, a la señora Lucía». Esas palabras resonaron secas, como un martillazo directo a mi corazón. Miré de reojo a Alejandro y vi cómo sus manos temblaban sobre sus piernas. Mantenía el rostro agachado, en silencio, pero yo sabía que dentro de él rugía una tormenta de dolor. Lucía rompió en llanto, sus sollozos resonaban en la habitación silenciosa. Levantó la mirada hacia Alejandro con voz suplicante. «Alejandro, al menos quédate con Mariana. Ella te quiere más que a nadie. No puedes dejarla». Sus palabras desgarraron el aire y vi a Alejandro apretar los puños, como si intentara contener una ola de emociones. Pero él no levantó la cabeza, no respondió, solo se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Quise extender la mano y tocar el hombro de mi hijo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que nada podía calmar su dolor en ese momento. El golpe del mazo del juez retumbó
seco y firme, declarando disuelto el matrimonio de Alejandro y Lucía. Todo pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de asimilarlo. Lucía tomó en brazos a Jaime, los ojos enrojecidos, y salió tambaleante de la sala, con los hombros sacudidos por los sollozos. La miré, con el corazón dividido entre la rabia y la compasión. Aunque Lucía había traicionado a Alejandro, había traicionado a esta familia, yo no podía odiarla del todo. Ella era la madre de Mariana y de Jaime, los niños a quienes yo amaba más que a mi propia vida. Pero ahora, todo no era más que pedazos rotos imposibles de reparar. Alejandro se levantó, salió apresurado de la sala, como huyendo de todo. Lo seguí con paso apurado, el corazón pesado. Entonces, una vocecita infantil sonó a nuestras espaldas. «¡Papá!». Me giré y vi a Mariana soltarse de la mano de un familiar y correr hacia él, abrazándose a sus piernas. Las lágrimas le corrían por el rostro, mientras sus pequeñas manos se aferraban con fuerza a su pantalón. «Quiero ir a casa contigo, papá», sollozó, con la voz temblorosa. Alejandro se quedó paralizado. Todo su cuerpo grande y fuerte parecía petrificado. Vi sus hombros temblar, los ojos enrojecidos, pero aún así intentaba contenerse. No quería que su hija lo viera débil. Tras una dura lucha interior, Alejandro se inclinó poco a poco, miró profundamente a los ojos claros de Mariana. «Mariana, hija», murmuró con la voz entrecortada. Vi cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas, la primera vez desde que la verdad salió a la luz. Un sollozo ahogado escapó de su pecho. Levantó a Mariana en brazos, la estrechó con fuerza contra su corazón y susurró: «Está bien. Vámonos a casa, princesa». Su voz era baja, pero llena de amor, como si todo el dolor y la rabia se desvanecieran al ver los ojos de su hija. Me acerqué, con las lágrimas también rodando por mi rostro. Mariana extendió su otra manita y tomó la mía, cálida y pequeña, como un rayo de luz en medio de la oscuridad. 3 generaciones, yo, Alejandro y Mariana, unimos nuestras manos, salimos juntos por la pesada puerta del tribunal. La luz del atardecer iluminaba los escalones de piedra, cálida y suave, como si quisiera sanar las heridas en nuestro interior. Levanté la cabeza, respiré hondo, sintiendo que un peso invisible se desvanecía. Mi alma se sintió extrañamente ligera, aunque detrás de mí quedaba un drama roto. Mientras caminábamos, Mariana saltaba en medio, tirando de Alejandro con una mano y de mí con la otra. «Abuelita, ¿me cuentas un cuento de princesas esta noche?», dijo con voz clara, como si nada hubiera ocurrido. Sonreí y asentí, aunque aún sentía dolor en mi pecho. Alejandro miró a Mariana. Su mirada se suavizó, y supe que, aunque la verdad había destrozado su corazón, el amor por su hija seguía intacto. «¿Qué quieres cenar esta noche, princesa?», preguntó Alejandro con voz tierna. Mariana sonrió radiante. «Pizza. Papá hace la mejor pizza del mundo». Alejandro soltó una risa, la primera en muchas semanas, y vi un pequeño destello de luz brillar en sus ojos. De camino a casa, pensé en silencio en los días que habían pasado, en el dolor que nuestra familia había tenido que soportar. La verdad sobre Mariana y Jaime fue un golpe duro, pero también me enseñó algo. La sangre no lo es todo. El amor, la compasión y la unión son lo que realmente mantiene a una familia junta. Mariana, aunque no lleve la sangre de Alejandro, sigue siendo su hija, sigue siendo mi nieta. Y Jaime, aunque ahora esté con Lucía, siempre será parte de mi corazón. Caminábamos bajo la luz dorada del atardecer, con la sombra de los 3 alargándose sobre el camino. Miré a Alejandro y lo vi tomar con fuerza la mano de Mariana, con los ojos llenos de determinación. Supe entonces que mi hijo superaría este dolor, no porque fuera fuerte, sino porque tenía a Mariana, a mí, y porque el amor seguía ardiendo en su interior. Apreté la mano de la niña, sintiendo el calor de esa manita, y me prometí en silencio: por dura que sea la vida, siempre estaré aquí, protegiendo a esta pequeña familia, cuidando la última chispa de luz que aún conservamos. Al mirar atrás todo lo vivido, entendí la mayor lección de mi vida. La verdad puede ser cruel,
pero solo al enfrentarla podemos escapar del círculo vicioso de la mentira y el sufrimiento. El amor, la confianza y la familia son cosas sagradas, pero si se construyen sobre el engaño, tarde o temprano se derrumban. Quiero decirles a todos que tengan el valor de vivir con autenticidad, de ser sinceros con ustedes mismos y con quienes aman. No permitan que un momento de debilidad o una mentira dulce destruya un hogar entero. Porque al final, lo que queda no es quién tuvo la razón o quién se equivocó, sino quién fue lo suficientemente fuerte para preservar su dignidad, para proteger el amor y los valores que perduran en la vida. La historia que acaban de escuchar ha cambiado de nombre y de lugar para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían callar para mantener la paz o se atreverían a enfrentarlo todo para recuperar su voz? Quiero conocer su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este instante.